Sandrita. Perfecto. Bueno, inicio nuevamente. Muchísimas gracias a todos por su conexión en la tarde de hoy. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de conexión BIM con el público. Recuerden que este es un espacio promovido por el BIM Forum Colombia, donde miembros de nuestra comunidad nos cuentan a través de charlas técnicas sus experiencias en la adopción y en especial la aplicación de metodología BIM en casos prácticos. Sin embargo, en esta oportunidad nos vamos a salir un poco de esas charlas técnicas y vamos a conversar de cerca con el BIM Academic Forum, una organización que nació como iniciativa del Ministerio de Vivienda en el marco de la Estrategia Nacional BIM para incorporar a la academia en la formulación del estándar BIM en Colombia y para cumplir los objetivos que busca la estrategia de llegar a un mandato BIM en 2026. Entonces, hoy hablaremos precisamente de la adopción de la metodología BIM en las mallas curriculares y sobre cómo ha sido el trabajo en la academia para incorporar precisamente todos estos temas de transformación digital. Para esto, contamos hoy con la presencia de algunos docentes de algunas de las universidades que hacen parte de este grupo. Y voy a iniciar presentándoles entonces a Daniel Ronderos en representación de la Universidad de los Andes. Daniel es arquitecto y magíster en arquitectura de la Universidad de los Andes. Se desempeña como profesor asistente en el departamento de diseño, en el área de diseño de producto e interiorismo, con un especial énfasis en el desarrollo de metodologías de aprendizaje a partir de referencias para la creación de valor. Por otro lado, nos acompaña también Alfredo Montaño en representación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Alfredo es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en tecnología de la construcción de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene estudios de Integrated Project Delivery y Building Information Modeling de la Universidad de los Andes y una especialización en diseño paramétrico y programación visual BIM de Sigurat Global Institute of Technology de Barcelona. También nos acompaña en representación de la Pontificia Universidad Javeriana la arquitecta Natalia Lozano. Natalia es arquitecta e ingeniera civil de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene una maestría en arquitectura, construcción y ciudad del Politécnico de Torino. Tiene experiencia profesional en el desarrollo de proyectos interdisciplinares en el sector del diseño, la coordinación técnica, gestión e implementación BIM y ha sido directora y codirectora de proyectos integradores de final de carrera, de ingeniería civil y trabajos de grado de maestría en ingeniería civil relacionadas con tecnología y gestión de proyectos. Actualmente Natalia es profesora de tiempo completo del Departamento de Arquitectura, es coordinadora del Diplomado BIM y líder e investigadora del Grupo de Investigación en Materiales, Estructuras y Tecnología GRIMET. También contamos con la presencia de Óscar Giratá en representación de la Universidad Industrial de Santander, la UIS. Óscar es gestor, analista, diseñador y constructor, dispuesto al aprendizaje, la mejora y el cambio de paradigmas. Óscar ha liderado implementaciones organizacionales en VDC, Virtual Design and Construction, y en gestión de la información usando el BIM en el ciclo de vida del activo construido para activos residenciales, industriales, recreativos, de infraestructura, de transporte, en fin. Por último, también le quiero dar la bienvenida a la doctora Ángela Barrera en representación de la Universidad Nacional de Colombia. Ángela es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con un doctorado en Ingeniería de la Construcción y Gestión Ambiental de la Universidad Politécnica de Valencia. Ella se desempeña como profesora en el Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Universidad Nacional en asignaturas relacionadas con presupuestos, planificación y gestión de proyectos de edificación. También ha sido asesora en la implementación de la metodología BIM en la Dirección de Infraestructura de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, pues sin más presentaciones, le doy paso o por favor adelante Daniel, Alfredo, Natalia, Oscar y Ángela para que puedan presentarse y para explicarles cómo funcionamos hoy, Daniel Ronderos de la Universidad de los Andes nos ayudará a moderar los espacios que vamos a presentarles. Entonces, adelante. Bueno, buenas tardes. Les voy a compartir mi pantalla. Listo. Bueno, entonces, como ya Juan Pablo mencionó, este es un webinar donde vamos a hablar
del estado de implementación de BIM en la educación superior, en la academia, haciendo énfasis en las universidades. Esto se hizo a través de una encuesta que vamos a presentar los resultados a continuación, pero primero les quiero hablar un poco del BIM Academic Forum, que como Juan Pablo mencionó, pues dio origen en 2020, a finales de 2020, como iniciativa del Ministerio de Vivienda para alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional BIM y alcanzar los objetivos del mandato BIM 2026, incorporando a la academia como un agente externo o un agente que aporta en las mesas de trabajo de la formulación del estándar BIM para Colombia, en donde BIM Forum Colombia y Camacol son partícipes activos, al igual que otras instituciones estatales y entidades privadas. Este es un poco el recorrido que hemos tenido. Arrancamos en el 2020 con la Universidad Javeriana, la Área Andina, la Universidad Católica y la Universidad de los Andes, ayudando a redactar una serie de guías que hoy están, inclusive, pues hacen parte del BIM Kit de BIM Forum Colombia. En el 2021 la red creció y el foro se volvió un poco más robusto, aliando entre instituciones de educación superior y aliados estratégicos como lo pueden ser el SENA y otras entidades de formación técnica y tecnológica. Alcanzamos 13 en ese momento. En el 2022 quisimos empezar a tener una representación en las regiones, entonces se nos unió la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, entre otras, y empezamos a trabajar muy de cerca también con el DNP, siendo revisores de documentación que se iba produciendo a partir de consultorías que se contrataron para el desarrollo de proyectos públicos con inversión privada, donde se implementa o donde se busca implementar metodología BIM para su desarrollo. Y para el 2023, pues estamos en la labor de estar conformando grupos de trabajo y sobre todo canales institucionales para que los miembros que estamos acá presentes, pues no lo estoy diciendo que nos vayamos a retirar, sino que para darle longevidad al proyecto y poder generar un estatus en términos institucional que sea longevo y nos permita trascender más allá de la emergencia que es en este momento la implementación de la Estrategia Nacional BIM. Para esto, formamos una red académica inscrita en el CBLAC a partir de la vinculación de grupos de investigación de cada universidad, como lo pueden ser los grupos de investigación de la UIS, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de la Javeriana y pues los diferentes miembros que acabé de mencionar. Y esto nos permitió tener un reconocimiento ante el DNP, en donde nos permitió llegar a recibir pues este reconocimiento en donde nos dicen, ok, la red existe, esto no es como un club de personas que se reúnen a hablar de BIM, sino que podemos interactuar con ellos. A partir de esa experiencia, pudimos empezar a generar una serie de contenidos de divulgación y hacer una serie de ejercicios que vinculaban al DNP y otras instituciones. Tuvimos el primer conversatorio BIM, eso fue en el 2021, en el 2022, perdón, el primer semestre del 2022, en donde pudimos tener instituciones como, instituciones como el IDU o la empresa de renovación en Medellín. Tuvimos también la participación de Autodesk, el DNP, el Ministerio de Vivienda, que fueron a la Universidad de los Andes y tuvimos un foro en donde discutimos la pertinencia del BIM, el estado del arte, y se expusieron los proyectos públicos que se están haciendo utilizando BIM y cuáles han sido sus logros. Siempre que hubo un conversatorio, hubo un workshop o un challenge asociado en donde estos workshops buscaban presentar diferentes alternativas, diferentes herramientas, diferentes metodologías de cómo abordar BIM. Y así también tuvimos un segundo encuentro en donde no lo hicimos ya desde el sector público, sino lo hicimos invitando a construcciones planificadas, a con concreto, y a otras empresas que nos presentaron sus experiencias en la implementación de BIM en diferentes proyectos. Paralelamente, hicimos una serie de challenges que son unos retos de ejecución alrededor de BIM, donde tuvimos un challenge que tuvo que ver con el cálculo de huella de carbono embebido en los materiales utilizando Revit y utilizando Dynamo.
Tuvimos otro en donde hicimos interoperabilidad con software de GIS, se me olvidó el software ahorita, City Engine, en donde utilizamos el decreto del metro para generar volumetrías normativas muy rápidamente y poderlas visualizar utilizando software de Graphisoft como lo es ArchiCAD. Y tuvimos otro en donde pudimos conciliar flujos de trabajo utilizando ArchiCAD y Revit a través de exportación e importación de modelos IFC para poder generar documentación y finalmente poder llegar a resultados muy rápidos de proyecto. Todos estos fueron activaciones muy rápidas con estudiantes de todo el país, de diferentes universidades, donde tuvimos un promedio de 60 a 70 inscritos y donde en gran medida se lograron estos retos y llegar a diferentes implementaciones de una forma muy práctica y muy directa para generar esta divulgación de lo que era el foro y los alcances que tiene BIM. Al mismo tiempo, el grupo estuvo participando en la revisión y recomendaciones de la consultoría que contrató el DNP para definir una metodología para la estructuración de proyectos de infraestructura pública con inversión privada, en donde nosotros nos encargamos de revisar, al igual que Camacol lo hizo desde el BIM Forum Colombia y otros también que participaban de las mesas de trabajo, en generar estas recomendaciones a este documento que finalmente pues se cerró el año pasado y nos reconocieron pues estos esfuerzos de poder divulgar, de haber divulgado BIM de la manera en que lo hicimos a través de nuestros conversatorios, de nuestro encuentro, los workshops y los challenges que tuvimos. Dicho esto, nosotros decidimos hacer y preparamos para esta presentación una encuesta que se desprende de los aprendizajes de lo que hizo en su momento Chile y México con sus foros BIM. Y estructuramos una encuesta en la cual la completaron más de 30 personas de diferentes universidades públicas y privadas. Y aunque la muestra no es muy grande, sí quisimos hacerla muy cualitativa, no la quisimos como desplegar por WhatsApp para que respondiera como cualquiera que quisiera responder, sino que nos sentamos de una manera comprensiva con directores y directoras de programas de arquitectura e ingeniería, con profesores y profesoras, tanto de planta como de cátedra, personas que están también desde el lado de los diplomados y la educación continua. Y les hicimos una serie de preguntas, 10 preguntas alrededor de la adopción del BIM en las universidades, cuál es el rol o lo que pasa en la academia con BIM, las herramientas y el uso de BIM dentro de los cursos y la difusión del BIM. Cada una de estas secciones va a estar expuesta, la primera, en la adopción del BIM por la ingeniera Ángela Barrera, la profesora de la Universidad de los Andes, que no solamente nos va a dar una visión de este diagnóstico, sino va a mostrar unos ejemplos de la Universidad Nacional. Lo mismo va a hacer el arquitecto y profesor Alfredo Montaño de la Tadeo. Igualmente lo hará Natalia Lozano, ingeniera y arquitecta de la Universidad, de la Pontificia Universidad Javeriana. Y por último, Oscar Giratá de la UIS nos va a presentar los resultados de un levantamiento de información que hicieron muy juicioso de la difusión del BIM en Colombia. Y por último, vamos a tener un panel de discusión que va a girar en torno a una serie de preguntas que en cada sección se van a realizar y que les recomendamos a los asistentes pues que tomen nota o las tengan en cuenta estas preguntas para participar en la discusión al final de las 4 presentaciones. Entonces, en este momento dejo de compartir y le doy la palabra a Ángela para que nos comparta su presentación y nos cuente sobre la adopción del BIM en general y pues los ejemplos en la Universidad Nacional. Gracias, Daniel, por la presentación. Y bueno, en esta primera parte, yo lo que quiero presentarles a ustedes es los resultados de la adopción de BIM en las instituciones de educación superior. Para ello, pues, creo que es importante contar con los resultados de la encuesta que habló Daniel. También esto nos da lugar a que podamos generar unas preguntas en el panel y obviamente, pues, a manera de ejemplo, pues voy a presentar lo poco que ha podido hacer la Universidad Nacional frente a la adopción de BIM en la enseñanza.
Respecto a los resultados de la encuesta, pues participaron 6 universidades públicas y 5 universidades privadas. Sin Ángela, embargo, no estás compartiendo pantalla por si acaso nos estás mostrando. vale. ¿Ahora me ven? Ahora sí te vemos. Vale, Listo. entonces, retomando, entonces tenemos 6 universidades de carácter público y 5 universidades de carácter privado. Sin embargo, el número de participantes en la encuesta es superior en las entidades privadas. Por otro lado, respecto a los programas que participaron en esta encuesta, participaron principalmente los programas de arquitectura y de ingeniería civil, y notamos una ausencia de lo que es todas las ingenierías o las demás ingenierías. ¿Cómo está planificado incorporar el uso de BIM en el plan de estudios de la carrera? O pues tenemos unos resultados en donde dicen que la mayoría de las entidades ya empezaron ese proceso. Sin embargo, todavía hay un 14% que no ha empezado, no ha considerado incorporar BIM en el plan de estudios. ¿Cómo se ha planificado incorporar el uso de BIM en el plan de estudios? Pues yo creo que aquí todas las entidades o las universidades lo hacemos en base de lo que hay. Entonces, ¿cómo es en base de lo que hay? Pues modificando una malla curricular existente y adoptando el BIM en un programa de las asignaturas, que es lo principal. Por otra parte, podemos implementar nuevas asignaturas selectivas, que es una forma fácil. Eh, em, También rediseñando la malla curricular e incluyendo nuevas asignaturas y obviamente también modificando algunas o adoptándolo en algunas asignaturas obligatorias. Esto, digamos que esta es la manera que no solo lo hemos hecho en Colombia, sino que también es como lo han hecho en otras partes del mundo. Eh, Sí, aquí vemos los resultados de cuántas asignaturas podemos o están las entidades incluyendo el tema del uso del BIM, y consideramos que pues la mayor parte lo está haciendo en 1 y 2 asignaturas. Para mí esto es notorio porque yo no sé hasta dónde con 1 o 2 asignaturas podemos generar un impacto en la incorporación de BIM, en la enseñanza de BIM en los planes de estudio. Por otra parte, ¿en qué asignaturas está principalmente incorporado el BIM? Vemos que principalmente en planificación y gestión, y yo creo que esto es porque es muy fácil. Si nosotros partimos de que existe un modelo BIM, aplicar este modelo, utilizar este modelo en la gestión para planificar o para hacer el presupuesto, pues es muy fácil adaptarlo en estas asignaturas. Y otra manera que lo están haciendo es obviamente en los talleres de diseño, tecnología y representación, que es la parte de modelación. Y sí que se nota una ausencia de esta adopción de BIM en lo que son las especialidades de la ingeniería. Por otra parte, ¿cuáles son esas principales dificultades que tenemos las universidades para adoptar o incorporar el BIM en las mallas curriculares? Y digamos que nos demuestra, y esto no lo demuestra solamente en Colombia, sino, lo repito, a nivel internacional, pues que falta de docentes. Realmente la adopción de BIM en las universidades nace a partir del 2015-2016, y las universidades han tenido que hacerlo de una forma como inmediata. Por lo tanto, tampoco es que existan muchos docentes que conozcan el tema y por lo tanto puedan proponer adopciones, modificaciones de la mallas curriculares para poder adoptarlo. Y encontramos que también hay dificultades, y en el panel yo creo que tengo alguna idea para decirlo, dificultades en lo que es el acceso de software y la falta de laboratorios BIM.
¿Cuáles son las competencias que se quieren fortalecer con el uso de BIM en los programas? Y eso sí que es notorio, es el trabajo colaborativo y multidisciplinario. También el desarrollo de modelos BIM orientados a la educación del software y el manejo de administración de información que proviene de modelos BIM. Para mí, pues esto me llama la atención porque deberíamos estar pensando en que debemos generar un conocimiento en los profesionales de la ingeniería y de la arquitectura que impacten más a nivel organizacional, no impacten solamente en un proyecto o que digamos vamos a implementar BIM solamente en un proyecto, sino cómo a nivel organizacional podemos llegar a un mejor impacto de conocimiento de BIM a nivel empresarial e incluso a nivel público de organizaciones públicas. ¿Cuáles han sido los beneficios que se han observado o se esperan luego de incorporar el uso de BIM? Y esto sí lo relaciono mucho con mi experiencia personal y es el mayor entendimiento por parte de los estudiantes en ese carácter multidisciplinario entre la arquitectura, ingeniería, construcción y obviamente el mayor entendimiento en la constructibilidad de los proyectos y he notado que sí que los alumnos que se destacan en el conocimiento BIM tienen mejores opciones de empleabilidad. Respecto a qué conceptos fundamentales del uso de BIM se enseñan, pues es destacable el uso de modelos y obviamente relacionado con aquello que denominábamos usos BIM, los flujos de trabajo y intentamos que reconozcan cuáles son las ventajas y desventajas de implementar la metodología, de utilizar la metodología en los proyectos. Nuevamente, repito, creo que a nivel organizacional estamos un poco fallando porque deberíamos estar planear mejor esa adopción en las organizaciones. Como conclusiones, y para mí la adopción de BIM en la enseñanza de los programas de educación es fundamental para generar esa transformación de la industria. La adopción debe estar relacionada con los objetivos de aprendizaje. Yo creo que no se puede adoptar BIM sin conocer los objetivos de aprendizaje y además estructurado desde un cordón, digamos, con un hilo conductor en los programas, no puede ser asignaturas aisladas. La planificación de la enseñanza de BIM requiere una estructura interrelacionada en la malla curricular, lo repito, y es posible que estemos pensando que la profundización en la enseñanza de BIM se realice a partir de cursos de extensión, diplomados, especializaciones y másteres. Respecto a las preguntas del panel, a mí me gustaría que todos pudiéramos reflexionar en cuanto a cuál es la mejor estrategia para incorporar BIM en la enseñanza de las instituciones de educación superior en nuestro entorno, en Colombia, y cuáles son los retos para las universidades. Algunos ejemplos que yo traigo que hemos hecho en la Universidad Nacional y es el de pensar cómo debemos enseñar BIM en el programa de Ingeniería Civil. Por lo tanto, lo hemos adoptado a partir de BIM y el aprendizaje basado en proyectos, puesto que digamos que estos dos elementos se complementan bastante y podemos generar unas fortalezas en los estudiantes, que es lo que queremos en los objetivos de aprendizaje. ¿Cómo lo estamos pensando en el programa de Ingeniería Civil? Y como les decía, estamos pensando que haya un hilo conductor y recurriendo a una malla existente, podemos decir que puede haber un núcleo en la enseñanza de BIM, que puede ser una primera parte o en un primer momento podría ser una asignatura optativa. Nuevamente echamos mano de las asignaturas optativas para modificar las mallas y para incorporar nuevo conocimiento en los programas. Debería estar también relacionada o pensamos que geomática aplicada ya debería también
hacer parte del aprendizaje BIM y por lo tanto también echamos mano de asignaturas existentes y disciplinares, como son los talleres de instalaciones hidráulicas y contraincendio y el taller la asignatura de diseño estructural. Esto sería a partir de utilizando cursos existentes en la malla estructural y fundamentos de construcción, que prácticamente se refiere a lo que es planificación y presupuesto de proyectos. Por último, planteamos que en una asignatura que también es selectiva podríamos incorporar BIM, modificando un poco el programa de esa asignatura. Entonces, aquí nos fijamos que hemos incorporado la enseñanza de BIM, incorporando nuevas asignaturas, adoptando BIM en las asignaturas disciplinares y modificando incluso alguna de las asignaturas optativas para lograr un hilo conductor. Por lo tanto, lo que queremos es que los estudiantes trabajen en un solo proyecto real y lo hagan en esos prácticamente en esos momentos de 5 o 6 asignaturas para tener ese hilo conductor en la enseñanza BIM. Algunos ejemplos que nacieron a partir del 2016 y es que en una asignatura de gestión de construcción pues nos atrevimos a empezar a hacer una modelación incluso a partir de un modelo arquitectónico, participando estudiantes de diseño de estructuras y de instalaciones hidráulicas y contra incendio, y logramos pues hacer incluso una coordinación, pero más que todo porque queríamos empezar ya a mirar cómo era la enseñanza o cómo podíamos enseñar BIM. Por otra parte, en este momento, en la asignatura que yo doy de presupuestos y planificación, lo que intento es utilizar un modelo IFC, porque es muy fácil si tienes un modelo, permitirle a los estudiantes trabajar en el modelo y obtener presupuestos utilizando cualquier software BIM. En este caso, pues es Plexus, pero los estudiantes tienen libertad en conseguir, digamos, en utilizar el software que ellos requieran. Igualmente, utilizan algún software para hacer programación y les damos algunas restricciones a la programación para que ellos puedan también tener un pensamiento crítico y poder aplicar conocimientos de procesos constructivos en la planificación. Estos resultados, integrar esto, BIM y el aprendizaje basado en proyectos, pues nos ha traído muy buenos resultados. Los estudiantes se sienten muy satisfechos. Inicialmente no tenían contacto con BIM, ahora piensan que también la enseñanza BIM es muy importante para su aprendizaje y por otro lado, pues sienten, digamos que lo que más les ha gustado es enfrentarse a proyectos reales, conocer acerca más de la metodología y obviamente profundizar más en temas del curso. Esto es una satisfacción de los estudiantes al enseñarles de alguna manera o ponerlos en práctica con BIM, donde se sienten satisfechos y muy satisfechos. ¿Vale? Pues eso es lo que tenía preparado, así que muchísimas gracias y luego retomaremos en el panel. Bueno, muchas gracias, Ángela. Seguimos con Alfredo, quien nos va a hablar de la adopción de BIM, perdón, nos va a dar de BIM en la academia. Entonces, adelante, Alfredo. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Bueno, el contenido de esta sección, que se llama BIM en la academia, aborda, digamos que 4 grandes temas de reflexión, como lo son el nivel de colaboración de los estudiantes, las competencias que se buscan lograr, los procesos de aprendizaje y el momento de implementación en la academia. Posteriormente, pues plantearemos, siguiendo la metodología, pues un par de preguntas para la discusión que se hará al final. Y por último, presentaremos unos ejemplos de la implementación que se ha adelantado en el área de arquitectura y hábitat
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Los resultados de la encuesta, entonces vamos a sintetizar, digamos, las preguntas. A la pregunta sobre el nivel de colaboración entre alumnos de diferentes disciplinas a nivel de cada institución o a nivel interinstitucional, los encuestados manifiestan una tendencia hacia la colaboración basada en la producción por disciplinas mediadas por una comunicación constante, seguido, digamos, de estrategias como el establecimiento de entregables y el logro de objetivos comunes alrededor del proyecto. En menor medida, la encuesta muestra que se trabajan poco los temas de investigación y desarrollo, temas de gestión del cambio y temas de compromiso con el sector productivo. Temas que consideramos importantes en el trabajo colaborativo y que se pueden mejorar al interior de las instituciones. Frente a la pregunta sobre qué competencias se pueden evidenciar a partir de la aplicación de los conceptos BIM en cada una de las carreras del sector AECO, los encuestados consideran que la principal competencia que se logra con la implementación de la metodología es la competencia técnica, que incluye competencias como el modelado, la generación de documentación y la gestión de modelos para efectos de coordinación, seguidas de otras competencias como las competencias gerenciales asociadas con la capacidad para la toma de decisiones informadas y estratégicas y con competencias administrativas asociadas a actividades de organización de la información y control de procesos. En menor medida, se reconocen competencias de soporte e investigación como competencias que también pueden formar parte de los retos de aprendizaje para las próximas generaciones de profesionales del sector. Frente a la pregunta sobre si el uso y enseñanza del BIM ha incidido en el proceso de aprendizaje de las disciplinas afines al proyecto, el 35% de los encuestados consideran que la metodología ha impactado positivamente el aprendizaje de la disciplina, seguido de un 30% de los encuestados que consideran que la metodología no solo ha incidido positivamente, sino que además se considera fundamental en el proceso de aprendizaje, en contraste con un 15% de los encuestados que manifiestan no conocer la metodología lo suficiente como para responder esta pregunta. En términos generales, más de la mitad de los encuestados consideran que la implementación de la metodología ha incidido positivamente en el proceso de aprendizaje de las disciplinas afines al proyecto. Frente a la pregunta sobre cuándo sería o cuándo debería ser el momento para incluir el uso del BIM en los programas o en los planes de estudio a nivel de pregrado, la mayoría de los encuestados consideran que la implementación debería darse en el ciclo básico de formación de los pregrados, destacando un 40% de los encuestados que consideran que debería incluirse a partir del tercer año, seguido de un 30% que considera que debería incluirse en un segundo año y un 15% que considera que debería incluirse desde el primer año de formación. Frente a la pregunta sobre la planta docente de planta que están capacitados para usar el BIM, el 50% de los encuestados afirman que las instituciones no cuentan con docentes de planta capacitados para usar el BIM, mientras que un 45% manifiesta que sí cuentan con académicos capacitados. Estas cifras evidencian un reto para las instituciones frente a la necesidad de implementar programas de formación de docentes de planta con una correcta implementación en la academia. Frente a la pregunta, mejor, en contraste con la pregunta anterior, frente a la pregunta sobre si los programas cuentan con profesores de cátedra capacitados en el uso del BIM, el 70% de los encuestados afirman que los programas sí cuentan con académicos de cátedra capacitados, aspecto que sigue siendo importante al interior de las instituciones de educación superior, siempre y cuando que estos profesores de cátedra ojalá estén vinculados al sector productivo y sirvan de puente entre la experiencia en el ejercicio profesional y la gestión del conocimiento en la academia. Bueno, y por último, en esta sección se preguntó sobre la estrecha relación, bueno, y en estrecha relación con las preguntas anteriores, sobre cómo la planta docente de las instituciones ha gestionado su capacitación en BIM. El 45% de los encuestados afirma que los mismos profesores han gestionado directamente su formación en BIM. Un 25% no ha recibido capacitación de manera formal y son empíricos. Y solo un 10% manifiesta que su formación en BIM ha sido gestionada por la institución que lo contrató. Un 10% de los encuestados manifiestan que sus programas aún no cuentan con asignaturas para la enseñanza del BIM. Y estos resultados, digamos, evidencian otro desafío para las instituciones
en cuanto a la necesidad de gestionar la capacitación idónea y continua de su planta docente. Disculpas, ya se me fue la presentación, disculpas. Creo que se me fue aquí. Listo. Aquí, para el panel, se plantea, digamos, en esta sección, un par de preguntas que quisiéramos retomar al final en el debate y que tendrían que ver con cuál creen que es el potencial del BIM como herramienta pedagógica para las disciplinas afines al proyecto y en qué momento del currículo de sus programas creen que debería iniciarse con la formación en BIM. Todas estas preguntas, así como comentaba el profesor Daniel, la idea es que las retomemos al final en el panel. Como complemento, digamos, a esta sección de la presentación, pues queremos mostrar unos ejemplos de implementación de la metodología en los últimos años y los planes a futuro que tiene el programa de arquitectura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El inicio de la implementación nace hacia el año 2016 con un proyecto de innovación educativa que permitió la planeación y posterior implementación de un taller experimental denominado Arquitectura y BIM. Este taller pues estaba soportado en un proceso de investigación, acción en el aula, en el que se colocaron a prueba una serie de actividades de estructuración, de integración y de evaluación que tuvieron unos ciclos iterativos de mejora durante entre 6 periodos de entre 2016 y 2020, y lo que permitió consolidar un modelo ajustado de actividades de aprendizaje de BIM aplicado al taller de diseño en arquitectura. Esta investigación que dio pie a esta innovación educativa pues obtuvo un reconocimiento en el Premio Excelencia BIM patrocinado por BIMCO en 2020, y digamos que esto fortaleció las directivas de la universidad permitieran la implementación de este taller ya, digamos, de una manera un poco más consolidada en el plan de estudios y que fuera, digamos, de manera obligatoria, y se ubicó desde el año 2022 en el 5º semestre del programa de arquitectura. Aquí vamos un ejemplo, aquí se aplica, digamos, al diseño de vivienda multifamiliar. Aquí estamos presentando un ejemplo de uno de los proyectos que se desarrollan, que digamos que sumado a la continuidad del ejercicio de investigación-acción en el aula, ha permitido, digamos, la exploración y la profundización progresiva en el uso de los estándares, en el uso del trabajo colaborativo y en el desarrollo de ciertas habilidades de software que le han permitido a los estudiantes aproximarse, digamos, a simular lo que sería una agencia de diseño que recibe un encargo bajo un plan de ejecución BIM con algunas condiciones y algunas restricciones de calidad, de costo y de tiempo que los harían similares, digamos, al ejercicio profesional. En esta asignatura y en este taller de diseño, pues se consolidan, digamos, ejercicios que recopilan los conocimientos que han adquirido los estudiantes en asignaturas técnicas como sistemas estructurales, sistemas constructivos, temas de sostenibilidad, y digamos que son volcados, digamos, al modelado de información, entre otras, buscando un énfasis en el tema de incorporar información o mejor y mayor información para la toma de decisiones en términos del proyecto y en términos de cómo el diseño pues incide en las demás fases del ciclo de vida del proyecto. Aquí vemos algunos ejemplos de la exploración también que se hace a nivel de modelos. Hemos tenido la oportunidad de insistir, sobre todo en los últimos años, en la posibilidad de incorporar información no gráfica que permita esa gestión en las demás fases del ciclo de vida del proyecto, lo que ha significado pues la incorporación o la familiarización de los estudiantes con sistemas de clasificación, con métodos para estructurar la información y también con la exploración de distintas estrategias colaborativas. Hemos podido realizar talleres en los cuales se manejan modelos centralizados a través de subproyectos, en contraste con otros talleres que hemos desarrollado a través de modelos federados y vinculados, y un poco evaluar cómo una de estas estrategias puede mejorar, obviamente por las limitaciones que se tienen, digamos, dentro de los equipos de la universidad. ¿Cuáles son las estrategias, digamos, más idóneas, sobre todo en la fase de diseño, para poder ejercitar ciclos iterativos de mejora del diseño? Y creo que eso, digamos, ha sido el reto en los últimos años. Otra experiencia que queremos compartir es el tema de los convenios internacionales. La universidad tiene un convenio con la Universidad del Valle, la Universidad Privada del Valle en Bolivia, quienes hemos, digamos, llevado a la par la implementación de BIM en los talleres de diseño,
ellos lo aplican en séptimo semestre, y aquí quise mostrarles un ejemplo de cómo a través del semillero de investigación y de estas clases espejo, los estudiantes en Bolivia también han realizado, digamos, unos usos creativos de los modelos. Por ejemplo, aquí vemos ejemplos de masas, de modelos de masas conceptuales que se usan en la fase de diagnóstico urbano, por ejemplo, en términos de movilidad, en temas de análisis de flujos, en temas de asoleación, en temas de usos urbanos, donde el BIM ya se está incorporando también dentro de estas fases de conceptualización del diseño. Y por último, digamos que recientemente se abrió una opción de investigación en la universidad para estudiantes de pregrado en último año, en último semestre, en el cual algunos estudiantes, por sus buenos rendimientos académicos, pueden, digamos, apoyar los proyectos de investigación de ciertos profesores. Este ejercicio está recién salido del horno, en el cual un estudiante que se llama Luis David Valero adelantó una revisión sistemática en la base de datos Scopus en los últimos 10 años sobre las tendencias asociadas a los procesos de investigación en enseñanza y aprendizaje del BIM. Aquí, digamos, pues obviamente esto está en proceso de publicación, pero podemos ya identificar unas tendencias frente a investigar sobre procesos colaborativos y gestión de la información, frente a la posibilidad de ir construyendo estándares educativos también, así como existen estándares para la industria. Creo que hay una tendencia de investigación hacia determinar conceptos BIM aptos para los entornos académicos. También el reto de las capacidades de los educadores, que sigue siendo un reto también importante en todas las instituciones alrededor del mundo. Un tema también que es muy importante es la medición de la actitud de los estudiantes frente a la implementación de la metodología y frente a los beneficios que traen para su formación. Obviamente, lo que convoca a la mayoría de instituciones, que es la implementación de BIM en los planes de estudio. Entonces, el tema que más se ha abordado y que mayor investigación tiene en este momento es el tema de las estrategias pedagógicas y la transformación digital de la educación, que tiene que ver también con esas distintas apuestas y estrategias didácticas que pueden facilitar, digamos, ese paso de la gestión del conocimiento a la aplicación en el ejercicio profesional. Entonces, por último, pues estas experiencias de la universidad se han logrado divulgar a través de 2 publicaciones indexadas, las cuales queremos compartir. Y los planes a futuro en el programa de arquitectura es consolidar tanto el taller que ya, digamos, forma parte del plan de estudios, e ir, digamos, progresivamente implementando ciertas competencias que se puedan recoger en el taller de proyectos, y que esas competencias vayan preparando a los estudiantes, sobre todo en la línea del área técnica, para que cuando lleguen a ver esos talleres, pues puedan, digamos, explorar un potencial con mayor profundidad de la metodología aplicado al diseño. Tenemos otros proyectos, que es el Centro de Materiales Bogotá Región, que es un proyecto de facultad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el cual la idea es también incorporar el tema BIM al conocimiento de los materiales, que también es una debilidad, digamos, que algunas escuelas de arquitectura han manifestado, sobre todo esa conexión que permite BIM desde edades tempranas de poder plantear una formalización del proyecto asociado a unas características materiales y constructivas. Y pues esto también conducirá a futuro a ampliar la oferta en temas de extensión y de posgrado. Bueno, esta era mi sección. Los que quieran ver los ejemplos con un poquito más de detalle, pues quiero compartir este enlace QR, los cuales lo pueden llevar, pues digamos, a nuestro micrositio del taller. Muchas gracias. Le doy la palabra a la siguiente compañera. Daniel, ¿tienes el micrófono apagado? Listo, estaba diciendo que gracias Alfredo y que pues nos sigue Natalia con el uso de herramientas BIM en la academia. Adelante, Natalia. Vale, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, la sección que me correspondió presentarles a ustedes de la encuesta es la de herramientas para el uso BIM. Entonces, la idea, siguiendo un poco también con la estructura del evento, entonces les voy a mostrar en primera medida cuáles son los resultados de las preguntas enfocadas hacia laboratorios de cómputo, hacia software, hacia ambiente común de datos y hacia convenios y licencias. Luego les propongo una pregunta y discusión para el panel que se dará al final. Y
hago mi aporte en cuanto a uso de herramientas BIM específicamente en la Universidad Javeriana. Entonces, ¿cuáles son los resultados de estas 4 preguntas? La primera pregunta que se hizo a las instituciones con respecto a herramientas fue: ¿la institución cuenta con laboratorios de cómputo que cumplan con los requerimientos recomendados para utilizar software con uso del BIM? Vemos que hay un 41% que responde que efectivamente se cuenta con laboratorios, pero que no están destinados específicamente para usar BIM, pero permiten, digamos, utilizar el software que está relacionado con la metodología. El siguiente porcentaje sería un 28% aproximadamente, que responde: los laboratorios no son adecuados para utilizar software con uso del BIM. Le sigue un 20% aproximadamente que responde: los laboratorios están adecuados para utilizar software con uso de BIM. Y finalmente un 10% responde: los laboratorios son parcialmente adecuados para utilizar software con uso de BIM. Entonces, vemos que hay un porcentaje importante, que sería el que ustedes ven en este momento en azul y rojo, que dice que hay laboratorios, ¿sí? Probablemente de cómputo, pero que no están destinados o que no son adecuados para el uso de BIM. Entonces, pues digamos que seguramente el tema de la infraestructura impacta directamente el tema de la adopción de BIM en las instituciones, definitivamente. Ya veremos si está relacionado con la siguiente. La siguiente pregunta dice: ¿los estudiantes en su mayoría aprenden a utilizar el software con uso de BIM a través de? Hay un porcentaje muy importante en esta pregunta, y es la respuesta de autodidácticamente o por recursos propios, con un 48%. Es decir, casi un 50% de las instituciones están respondiendo que el uso de software lo aprenden los estudiantes de forma autodidacta. Un porcentaje más o menos del 45%, que sería el siguiente, dice: se aprende en una asignatura del programa educativo. Y los siguientes 2 porcentajes, menores al 4%, responden que el estudiante aprende el uso de BIM con cursos de educación continua impartidos en la institución o con otras instituciones. Entonces, aquí quiero llamar la atención a los grandes porcentajes que se presentan en las respuestas. Un gran porcentaje, un 48%, de autodidácticamente, y otro porcentaje que le sigue muy parecido en una asignatura del programa educativo. Eso puede tener que ver con el tema. La siguiente pregunta es: ¿la institución cuenta con un ambiente común de datos, o CDE, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los temas relacionados con la gestión de la información usando el BIM? Entonces, la mayoría de instituciones, un 35%, casi un 35%, responde no. Se cuenta con herramientas de intercambio digital básicas, es decir, tipo nubes, OneDrive, Dropbox, etcétera, pero que no están directamente relacionadas con el uso de BIM. El siguiente porcentaje importante es el 31%, que responde no. Punto. Y los siguientes, digamos que tienen un porcentaje bastante similar, un 10% que responde: se cuenta con un CDE adecuado y adecuadamente configurado para intercambios de información. Otro 10% que responde: se cuenta con un CDE adecuadamente configurado y con herramientas específicas para el uso de la metodología BIM. Y otro, más o menos un 8%, dice: sí, se cuenta con un CDE adecuadamente configurado para la gestión de la información, pero exclusivamente, digamos, gestionado por profesores o por estudiantes de forma personal, ¿sí? No, digamos, desde la universidad. Y un 8% adicional que dice: no sé. Entonces, aquí quiero llamar la atención a los 2 grandes porcentajes nuevamente que responden no. ¿Sí? Uno responde no, definitivamente no, y otro responde no, se cuenta con herramientas que en general son plataformas en la nube, pero que no están enfocadas al uso de... Y finalmente, la última pregunta dice: ¿con qué empresas desarrolladoras de software la institución tiene convenios o utiliza licencias académicas para usar el BIM o la gestión de la información en la enseñanza?
seleccione todas las que correspondan. Entonces aquí vemos que hay un gran porcentaje, ¿sí? Un 72% que responde tenemos convenio con la casa de Autodesk. Le siguen más o menos 3 porcentajes que son con AK Software, dice sé que hay acuerdos pero no sé cuáles son, y con Microsoft. Y le siguen en, digamos, escala o jerarquía, Bentley, Graphisoft, BeamCollab, BeamTrack, Trimble y los demás que aparecen en la lista no fueron seleccionados. Entonces, sí hay una gran tendencia hacia los convenios con Autodesk, AK Software y acuerdos en general que no se conocen por las instituciones. Entonces, aquí me parece importante resaltar que las mismas facultades o departamentos que están respondiendo, si un 27%, o incluso los mismos profesores, no conocen cuáles son los acuerdos que se tienen de software, ¿sí? Entonces, aquí me gustaría finalizar esta sección de análisis de preguntas sobre herramientas con mi propuesta para el panel. Y es que hay una baja oferta, entonces, de infraestructura preparada para el uso de BIM. Existen unos convenios generalmente hacia unas específicas casos de software o que incluso no se conoce cuáles son dichos convenios, ¿sí? También responden que los estudiantes en su mayoría están aprendiendo el uso de las herramientas de forma autodidacta. Y finalmente, digamos que hay una frase muy famosa en este ambiente de BIM y es: BIM no es una herramienta. Y es muy discutible la frase porque, sobre todo en el ambiente académico, considero que es confusa. Y es poco, digamos que poco aporta, ¿sí? A mi modo de ver. Entonces, yo quisiera exponer la siguiente pregunta para que la discutamos ahora, y es, entonces, ¿cuál considera que es el papel de las herramientas en la enseñanza de BIM en las universidades? Entonces, para aportar un poco a la discusión, quisiera mostrarles cuál ha sido la experiencia de uso de herramientas para la enseñanza BIM en la Pontificia Universidad Javeriana. Resulta que en la Universidad Javeriana hemos adoptado la tendencia hacia la enseñanza y el aprendizaje de la construcción basada en la misma construcción que está sucediendo en el campus universitario, ¿sí? Día a día en la universidad se están remodelando espacios, se están demoliendo varios activos, se están realizando y construyendo nuevos espacios, edificios, etc. Y eso, desgraciadamente, no se está utilizando en pro de la enseñanza y aprendizaje del estudiante, ¿sí? A pesar de tenerlo aquí al lado, ¿sí? Entonces, un poco la reflexión fue: usemos efectivamente la infraestructura como herramienta de aprendizaje y enseñanza. Entonces, en los últimos años hemos venido viendo cómo poder reflexionar acerca de este tema y dar un paso adelante en cuestión de implementación. Entonces, hemos usado estos aprendizajes de procesos constructivos para crear un repositorio de procesos constructivos inicialmente. Entonces, uno de los proyectos en los que hemos trabajado es en una herramienta, una aplicación móvil, ¿sí? En la que con distintos medios no convencionales tipo realidad virtual, realidad aumentada, infografías, vistas 360, estamos aportando a que el estudiante de forma, digamos, innovadora pueda tener a la mano la obra, ¿sí? Es indiscutible que, a pesar de que esté aquí al lado en el campus universitario, pues la entrada, el ingreso a una obra, pues requiere unos protocolos, ¿cierto? Por seguridad y riesgos laborales, etcétera. Entonces el acceso pues no es inmediato, no sucede todos los días, así que estamos de alguna manera llevando a la mano del estudiante y del profesor los procesos constructivos, ¿sí? Y hemos utilizado los modelos BIM para eso.
Es decir, casi que el tema de implementación BIM no se convierte solamente en enseñar qué es la implementación BIM, ¿sí? Sino usar la información BIM en pro de la enseñanza de la arquitectura, ingeniería y construcción para el estudiante. Entonces, esa es una de las herramientas que invito a todos a usar, ¿sí? Es del campus de la Javeriana, pero está abierto para cualquier persona. Lo pueden encontrar en Android, en Play Store y en Apple Store. Otra de las herramientas que hemos usado es software BIM más drones y por supuesto unido al tema de procesos constructivos. Entonces, como en este momento es mucho más fácil para un estudiante y para un profesor poder ver los procesos constructivos que están sucediendo y asociarlos a un espacio, ¿sí? O ver y poder simular y comparar los procesos constructivos que están sucediendo en la realidad contra lo que está sucediendo en el modelo o en la simulación. Una de esas grandes potenciales que hemos visto es cómo mostrar al estudiante cómo quedará un espacio antes de que efectivamente sea construido. Entonces, a través de estos códigos QR se crearon accesos a vistas 360 de varios de los laboratorios de ingeniería que en ese momento no estaban construidos y que podíamos usar también para, de alguna forma, envisionar lo que estaba sucediendo en construcción y que finalmente iba a quedar construido. Una de las formas para poder ver eso era a través de una sala de virtualización, ¿sí? Tipo CAPE, para poder efectivamente ver en escala 1:1. Estos estudiantes en este momento acá están viendo el modelo BIM de esta edificación, pero en escala 1:1, y una de las lecciones aprendidas es verlo en escala real. Definitivamente hace que uno vea cosas que quizás incluso en el modelo no vea o no se percate. Entonces, estas herramientas están posibilitando que los estudiantes aprendan de otra forma y mejor. Esto es un poco el paralelo que les mencionaba antes, que el estudiante pudiera, por ejemplo, ver específicamente en qué momento de la construcción estaba un laboratorio, en este caso el laboratorio de estructuras, y compararlo desde el mismo punto de vista cómo debía quedar al final. Entonces, se convierte también en un aprendizaje en términos de interventoría, de supervisión técnica, de control de obra para el estudiante. Otra de las herramientas usadas fue el modelo BIM entregado por el diseñador del nuevo edificio de ciencias de la universidad. Este edificio tuvo un concurso muy interesante de arquitectura y el modelo que finalmente se entrega para el concurso y digamos luego para construcción se usa también como herramienta para uno de los proyectos integradores en su momento de ingeniería civil. Entonces, un poco el flujo de trabajo debía ser propuesto por el estudiante con unas herramientas, con unos formatos, a través de una conexión entre especialidades. Entonces empezaban también a trabajar de forma colaborativa entre ellos. Un poco el objetivo de esto era, por supuesto, la gestión de la información y el aprovechamiento de todas estas herramientas en pro del mismo proyecto. Es decir, era la primera vez que se enfrentaban a un proyecto colaborativo, multicomponente, que además pretendía llegar a un nivel de detalle muy avanzado, ¿sí? En la ingeniería de detalle. Entonces se usa en términos de diseño y visualización, en coordinación BIM, para ver todo el tema de detección de interferencias de redes, sobre todo, y de simulación constructiva. Entonces se convierte también en una herramienta de control para el mismo profesor, en si efectivamente el estudiante está reflexionando sobre lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho, ¿sí? Que a veces puede que incluso para uno como profesor en 2D, pues no sea tan evidente, ¿sí? Porque no es un lenguaje común o, digamos, familiar para cualquier persona. Y finalmente, en todo el tema de gestión de información y de planificación de proyectos constructivos, también hemos usado plataformas colaborativas como Mural, como Teams,
de forma remota, incluso en la pandemia, pues nos vimos muy enfocados hacia, bueno, busquemos qué herramientas podemos tener también para poder enseñar, ¿sí? El BIM. Y una de ellas fueron estas formas que en las que colaborarse entre varios estudiantes. Esta es una experiencia de la maestría en Ingeniería Civil en una de las asignaturas de software aplicado a construcción. Y allí la idea era poder desarrollar conceptualmente un BIM Execution Plan, en donde más allá de llenar un formato, ¿sí? Más allá de empezar a escribir un BIM Execution Plan, que pues todos saben que el formato es un poco a veces engorroso y difícil incluso de entender, empezamos con diagramas, ¿sí? Empezamos de forma más bien colaborativa a empezar a soltar ideas, a colaborar entre todos para efectivamente armar un plan y luego sí, digamos, el tema protocolario de la escritura del BEP, ¿sí? Eso es todo por mi parte y nos vemos ahora entonces en el panel. Bueno, muchas gracias, Natalia. La última presentación va a ser a cargo de Oscar Girata de la UIS, que nos va a hablar de la divulgación del BIM en Colombia. Buena tarde. ¿Se escucha con claridad? Sí, te escuchamos. Sí, señor. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. ¿Podemos ver la proyección? Sí. Excelente. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar de la difusión. Hay un aspecto que quizás interesa muchísimo a las empresas y es encontrar cómo, dos cosas yo creo, cómo entrenarse, pero al mismo tiempo encontrar la solución a preguntas o a problemas comunes que hay en la empresa. Y de repente poder tener un punto de referencia. Y a veces pensamos que de repente en Colombia no hay. Alguna vez yo pregunté y me decían, no, es que todo eso está en inglés, me decían. Entonces uno dice, sí, pues el idioma aún hoy en día genera algún tipo de barrera. ¿Cómo está la difusión en Colombia? Entonces vamos a ver en la encuesta, nosotros preguntamos si hay publicaciones. Entonces preguntamos si hay publicaciones en revistas, en memorias de eventos, conferencias, seminarios, ¿cierto? Preguntamos si había tesis de grado, si no publican. Entonces, aquí aparece algo curioso en la respuesta de la encuesta. Nos dicen a nosotros que hay memorias de eventos, un 33% nos comenta ello, que no publicamos un 33%. Entonces uno dice, venga, ¿en serio en Colombia no hay producción documental y no tenemos registro del uso del BIM? Entonces la encuesta refleja eso. Entonces, que si hay libros, si hay tesis de grado, solamente un 3% nos dice que sí hay libros y sí hay tesis de grado. Que hablen del uso del BIM, que nos referencien el uso del BIM. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. La primera nos deja con un escenario un poco sombrío, diría yo. Luego preguntamos si hay eventos especializados para la difusión, ¿cierto? Si hay congresos, si hay concursos, si hay cursos de educación continua. Entonces nos dicen, bueno, de repente hay algunos congresos, un 33% nos dice que sí. Un 50% de los participantes coincide en que tenemos cursos de educación continuada, sean cursos, diplomados, seminarios, ¿cierto? Y luego dice, venga, no hay algunas selectivas, hay algunos cursos de extensión vacacionales, un pequeño porcentaje. Desde este punto de vista en la encuesta, pareciera que la difusión, digamos que en un porcentaje moderado, contamos con algunos cursos en la extensión de algunas universidades o algunas instituciones de educación superior. Finalmente aparece algo clave y nos preguntan que si hay vinculación con el sector privado público, ¿cierto?
en el cual se pueda explorar la utilización del BIM. Y aquí hay una reflexión que surge acerca de cuántas empresas que están vinculadas, por ejemplo, a Camacol, participan o tienen vinculación con universidades. Y lo mismo, cuántas instituciones públicas participan o tienen vinculación con universidades. En ese orden de ideas, la respuesta es que no se tiene vinculación en prácticamente la mitad de los participantes. Un cuarto de los participantes nos dice, venga, sí hay una vinculación. Y un cuarto de los participantes nos señala que no hay vinculación o no hay un horizonte claro para vincularse. La reflexión se hace también de cara de las empresas. Queremos avanzar, las universidades tienen la potencia para hacerlo, pero la vinculación no es clara, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no se plantea en el futuro? Y es una pregunta que se encuentra mucho en las universidades. Yo le he preguntado y lo hemos indagado bastante en la Universidad Industrial de Santander, en la UIS. Y una de las grandes dificultades no es la universidad misma, sino que las grandes dificultades que encontramos va de cara a la intención de la industria para usar las universidades para agilizar, para investigar, para descubrir, para probar. Entonces aquí tenemos y se refleja claramente esa condición de colaboración desagregada, o sea, una colaboración mínima a escasa. Muy bien, en ese orden de ideas, noten que tenemos dos tipos de oferta. La colaboración entre las empresas con las universidades, la colaboración de las instituciones públicas con las universidades y a su vez la oferta que hay para que las empresas puedan aprender y descubrirse. Entonces, de cara al panel, las preguntas que formulamos es si la oferta es pertinente, si la oferta es suficiente para todo lo que necesita la industria en el momento y si la oferta es oportuna. De repente pueden estar ofreciendo muchos cursos, pero algo que no necesitamos. Entonces, a pensar para el simposio, para el panel, perdón. En cuanto a los ejemplos de difusión, notamos que en la encuesta decíamos, venga, hay poca difusión, ¿cierto? Nosotros hicimos una búsqueda con la siguiente fórmula. Preguntamos en los repositorios de las universidades si tenían tesis que incluyeran BIM, Building Information Management, Building Information Modeling con doble L porque, pues, digamos que esa caligrafía se habrá encontrado, o Building Information Modeling con L sencilla. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que, por ejemplo, en la Universidad de los Andes hay una gran cantidad de material de pregrado, de maestría y de doctorado. Y encontramos que en 10 universidades del país, de las que se revisaron, aquí hay que aclarar que tal vez hay algunas que no estén incluidas en la lista, encontramos que 10 universidades, dentro de las que se encuentran los Andes, la Católica, la Militar, la Santo Tomás, la Nacional, la Industrial de Santander, la del Rosario, la Simón Bolívar, la de la Costa y la Pontificia Universidad Javeriana, estas 10 universidades suman el 80% de la producción en tesis de grado del país. ¿Cierto? Habría que reevaluar de repente, convocar nuevamente a las universidades para que nos desarrollemos un material más detallado. Esta información es aproximada de lo que logramos revisar. Pero es interesante ver que hay una concentración muy puntual de esta inquietud acerca del uso del BIM. ¿Cómo se ve, cómo podríamos llegar a revisar esa información? Pues de las universidades que se revisó, tenemos todos los vínculos, luego podríamos accederlos en cada uno de sus repositorios. Entonces aquí tenemos algo particular. Cúcuta y Valledupar de manera, digamos, articulada con la Universidad de Santander, tienen algunas tesis. En Medellín tenemos 46, en Tunja 15, en Cartagena 31, en Barranquilla 31, ese Barranquilla quedó sin U.
En Pereira, en Cali, en Bogotá tenemos 738 documentos producidos. Finalmente en Bucaramanga 72. Entonces tenemos en alrededor, ¿cierto?, de 10 ciudades del país concentrada o evidenciada buena parte de la producción. Pero lo más interesante aquí es que si hay una producción y si hay una gran cantidad de materiales que se están presentando, que están disponibles para todas las personas en Colombia. Entonces, a nivel porcentual, en Bogotá tenemos el 44% de las universidades que tienen producción, sumando 13 universidades. En Bucaramanga tenemos el 14% con 4 universidades, en Medellín el 17,5%. Entonces, y en Cali el 10% con 3 universidades. Entonces tenemos una concentración y de inquietud en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín y en Cali de manera principal. Pero notemos que hacia el eje cafetero, Pereira, en Tunja, ¿cierto? Y en el norte colombiano, lo que es Barranquilla y Cartagena, también hay una producción importante. O sea que la inquietud acerca del vino no está focalizada en una zona del país, sino que está distribuida a lo largo del país. Dentro del volumen de producción, ¿cierto?, hay una realidad y es que el 73% en este estudio, el 74%, perdón, está ocupado en Bogotá, 7% en Bucaramanga, 5% en Medellín, 3% en Cali, 3% en Barranquilla y una articulación Barranquilla-Cúcuta 3%, o sea, en Barranquilla podemos hablar de un 6%. Entonces, otro dato interesante es que no solamente hacia el interior del país, sino que en la zona norte, lo que es Barranquilla y Cartagena, hay una inquietud interesante y también se leía alguna articulación del uso del vino en temas portuarios. En general, hay una gran cantidad de material que puede ser utilizado por la industria como referencia en el uso del BIM. Esta es una fotografía de cómo estaría distribuida la disponibilidad del material. Aquí hay algo importante que decir. Alguno pensará, no, pero yo no me voy a ir a Bogotá a leer esos materiales. Pero recordemos que acabamos de ver los vínculos y estos materiales están disponibles en línea. O sea que aunque la producción de la información se vea reflejada en esta fotografía, con esta distribución en los diferentes municipios, nosotros tenemos acceso a todo ese conjunto de información desde nuestras casas, desde nuestra oficina, con los textos que corresponden con las tesis completas. Todo el documento está listo allí. Alguno pensará, bueno, pero ¿y qué pudo haber pensado una universidad acerca del BIM y cómo pudo haberlo resuelto? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos particulares de la Universidad Industrial de Santander, de la UIS, y notemos que no solamente las universidades se han preocupado porque, digamos, hay tipos de proyectos que tienen alineación con prácticas, que son de repente diseños. A ejemplo, tenemos aquí este diseño de la instalación eléctrica del edificio de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Entonces es un proyecto interesante porque es un equipo de estudiantes diseñando para la universidad, ¿cierto? Y esto es reciente, esto es de 2020, en pregrado. Pero también tenemos tesis doctorales que ya no se enfocan en un ejercicio puntual del uso del BIM, sino que tenemos respuestas metodológicas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí para infraestructura vial. Había una situación muy curiosa hace un par de años, precisamente hacia el 2021, y me decían, Óscar, es que no hay BIM para infraestructura vial, ¿cierto? Y resulta que sí hay BIM para la infraestructura vial. Aquí tenemos un par de tesis de grado ya publicadas, accesibles. Y tenemos también gestión general de proyectos. Es muy interesante ver
que hay un enfoque tanto desde el pregrado como desde los posgrados para dar solución a esas necesidades de la industria, articulados con la industria misma. Otro ejemplo claro, y a veces nos preguntan cuando uno está implementando, Oscar, pero sí funciona para tema de errores, sí funciona, y hay personas que aún hoy en día tienen inquietudes. ¿Cómo BIM se articula con otras metodologías? Entonces acá tenemos BIM como una herramienta para mitigar omisiones en el diseño. Tenemos una articulación de Lean y BIM, ¿cierto? Para evitar esas pérdidas que tanto nos cuestan. Tenemos también ajustes de errores en planes tan particulares como los planes de manejo de tráfico en proyectos de infraestructura vial, ¿cierto? Entonces, y aquí tenemos un tema interesante y es, oye, a nivel de infraestructura vial, ¿qué se ha hablado desde el año 2000 hasta el año 2017? Entonces, sí hemos estado en las universidades discutiendo, digiriendo esa información. Estamos básicamente al corte con la Estrategia Nacional BIM que se está aplicando en Colombia y esta documentación está a la mano de todos los que quisieran consultarla. En todas las demás universidades ustedes van a encontrar títulos que yo estoy completamente seguro dan respuesta a sus necesidades particulares. Entonces, algunos dirán, bueno, Oscar, pero hay que leer. Entonces, también hay extensión en el país, ¿cierto? En cuanto a la extensión está más focalizada en algunas ciudades, ¿sí? Entonces tenemos, o lo que se evidenció en este momento es que estamos más concentrados en Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, Tunja, Bogotá. ¿Qué tipo de elementos de extensión encontramos? Entonces nosotros encontramos cursos de extensión en ciertas proporciones, entre 1.800.000 a 3.200.000, de acuerdo a un análisis que se hizo de costos en los últimos años. También tenemos unas intensidades horarias diversas. Normalmente los diplomados, y aquí estamos hablando particularmente de diplomados, ¿cierto? Tenemos que hay diplomados entre 90 horas hasta 130 horas de manera usual. Habrá algunos más extensos que tal vez no hayamos registrado, pero lo que encontramos es eso, las intensidades que vemos en esos cursos de extensión va de 7 horas a la semana hasta 11 horas por semana. Que alguno pensará, bueno, son cursos relativamente intensos, pero igual no podrían durar todo un año en un diplomado. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que tenemos seminarios, cursos, hay especializaciones y ya hay maestrías disponibles aquí en Colombia desde universidades colombianas que incluyen la gestión del BIM o son específicas en el BIM. ¿Qué títulos uno encuentra de manera usual en este tipo de productos de extensión que nos ofrecen las universidades a nosotros? Aquí traigo 3 ejemplos particulares, ¿cierto? En el norte, en la Universidad del Norte, un diplomado en gestión de modelos inteligentes, un diplomado en modelado y gerencia de proyectos, diplomados en BIM con Revit, que es una herramienta específica de lo que nos hablaba Natalia. Y así vamos a encontrar toda una serie de productos de todas las universidades, de las ciudades que he mencionado en lo que vimos del estudio. La ventaja de estos diplomados y lo que quiero mostrar es que hay diplomados que pueden ser presenciales, pero también hay diplomados que son virtuales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aunque el diplomado esté ubicado geográficamente o diseñado geográficamente por una universidad en un municipio particular, son de acceso general a la comunidad y a la industria. Con esto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que tenemos una oferta que tal vez en la encuesta no era evidente, que tenemos una producción y un relacionamiento de conocimiento que en la encuesta no era evidente, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, la realidad
que ofrece las instituciones de educación superior para la industria es una capacidad y una potencia de acelerar los procesos de adopción del BIM, de acelerar la apropiación del conocimiento y de facilitar el desarrollo y la gestión del conocimiento para la industria. Yo creo que si hubiera una articulación más fuerte industria-academia, tendríamos, y yo estoy completamente seguro de eso, que tendríamos unos productos, unos entrenamientos que se ajusten cada vez más a todo el país. Y con esta reflexión, Daniel, adelante, abordemos el panel. Bueno, muchas gracias, Oscar. Yo creo que hay una pregunta que Jairo nos hace que yo creo que es muy pertinente, que iba a responder, pero pues aprovecho de una vez que ya estamos en usando el espacio del panel para hacerlo. Él nos pregunta que por qué no incluimos o por qué nos incluyen este tipo de foros a las instituciones tecnológicas o las de formación técnica y tecnológica donde la industria ha encontrado pues un repositorio de talento humano importante para vincular a sus empresas. Yo creo que Ajero tiene toda la razón en que efectivamente ha habido un esfuerzo muy importante desde la formación técnica y tecnológica en términos del uso de la herramienta, la implementación de la metodología y el enfoque que nosotros tenemos y pues también como participación del foro, pues como ven, pues estaba o estuvo el SENA en algún momento y yo creo que hacen un aporte muy importante. Yo también como pues, hago parte no solamente del sector académico, sino también del lado empresarial como afiliado de Camacol. He visto estos beneficios. No obstante, existe digamos, una vinculación desde las disciplinas en donde queremos llamar la atención. De ninguna manera esta muestra está desconociendo digamos que es una muestra a la que tuvimos acceso por los miembros del foro, por digamos, las limitaciones que tenemos para poder contactar y poder participar e inclusive extendemos la invitación para que si están viendo, por ejemplo, miembros de instituciones de formación técnica y tecnológica se unan al foro académico para que estén presentes. Evidentemente, son una parte muy importante del capital humano en Colombia, pero queremos llamar la atención porque ahí es un tema desde la formación disciplinar, de la ingeniería, de la arquitectura como disciplina, ¿sí? Que se entiende como aquellos llamados y aquellas llamadas a generar un rumbo en la formulación de los perfiles profesionales. Y esos perfiles profesionales pues decantan en tener una influencia en la manera en que las empresas se dirigen, en que los programas académicos se formulan y en la manera en que finalmente los egresados empiezan a ser competentes a nivel profesional. Entonces, BIM aparece como un elemento que, como lo mencionó Ángela, pues apareció un poco de repente para la academia, no apareció como así tan progresivamente y de pronto alguien empezó a hablar de BIM y entonces los profesores nos tuvimos que poner al día, tuvimos que mirar cómo las instituciones se actualizaban y pues la formación tecnológica y técnica es pues mucho más flexible y se pudo adaptar a estas necesidades mucho más fácil. Pero creo que Jairo tiene toda la razón y yo creo que en un segundo foro deberíamos incursionar mucho más hacia allá porque definitivamente hay un aporte muy importante y unos aprendizajes muy importantes para poder sacar una foto mucho más precisa de la implementación de BIM en Colombia a nivel académico, ¿sí? Pero quisimos llamar la atención sobre las disciplinas, dado que su relación con el sector profesional es muy diferente al sector técnico y tecnológico. Dicho eso, yo acá mostrándoles mi calculadora. Están estas preguntas, ¿sí? Que pues digamos que porque estamos un poco pasados de tiempo, ya Juan Pablo me llamó la atención por el chat interno,
tenemos que, digamos, barrer un poco Oye, en todos estos aspectos y están bienvenidos a participar y bienvenidas a participar en cualquier momento. Pero empecemos a hablar de la adopción de BIM pues en las instituciones de educación superior. Entonces, digamos, como para abrir un poco, yo voy a simplemente a aplicarles la lengua y decir, pues, bueno, que la adopción del BIM yo creo que ha sido lenta, ¿sí? Y que como lo muestran, y pues es un ejemplo transversal, es que se lo refleja la encuesta, en donde pues esto es algo que disciplinarmente requiere un cambio de paradigma, un cambio de la manera de enseñar, la manera de concebir los proyectos, y que ha llevado a que se tenga que hacer a unos pasos muy cautelosos, porque como lo conocemos, pues las universidades y las instituciones de educación superior pues tienen unas tradiciones muy arraigadas y una manera de hacer las cosas. Entonces yo creo que la adopción, el reto más grande no es un reto tecnológico, es un reto de cambio de paradigma y de entender el estado del arte, sobre todo de la industria, la construcción y los requerimientos y los retos que tiene la humanidad en este frente. Entonces, no sé ustedes qué opinan y pues cualquier asistente también puede participar, levantando ahí la mano en virtual, la amarillita. Yo quería levantar la mano y no encontré cómo. Sí, Ok, no hay Está como levanta de mano, distinto pero acá. adelante. bueno, dale. Pues Daniel, yo coincido contigo. A mí me parece que no es un tema exclusivamente tecnológico. Y cuando tú dices que es un tema de fondo y de cambio de paradigma, yo me referiría específicamente al tema de lógica constructiva. Creo que desde los programas estamos muy enfocados hacia el diseño y muy poco hacia la construcción, y creo que un poco empezar por ahí puede hacer mucho más tangible y más digerible para un estudiante más adelante qué significa este mundo de implementación BIM. Entonces, no tendría la respuesta de cuál es la mejor estrategia, pero al menos la estrategia que yo he intentado usar es esa. Empezar desde la construcción, empezar desde la reflexión de, listo, lo que usted está diseñando es cómo se construye. Y definitivamente eso es algo que los profesionales, incluso abogados, podrían no tener, ¿sí? Muy claro, efectivamente, esa línea o ahora ese elemento, qué significa más adelante en la ejecución, eso cuánto cuesta, eso cuánto tiempo, eso va después de qué. Y yo creo que tener en cuenta esa lógica constructiva desde el diseño es fundamental para hablar de ciclo de vida de los proyectos, de flujo de trabajo automatizado, de entender los funcionales. Entonces yo diría que esa es una de las formas. ¿Sí? No creo que sea la única estrategia ni la mejor estrategia, pero creo que es una de las formas. Y un poco para aportar, porque se acaba el tiempo, yo creo que ya no voy a poder hablar otra vez, pero un poco para aportar a la siguiente, que es cuáles son los retos de las universidades, y es la flexibilidad del currículum. O sea, tú lo mencionabas ahora con la pregunta que respondías, y hay otros tipos de programas que pueden llegar a ser como más, adaptarse mucho más rápido, y creo que ese es un reto grandísimo que tenemos las universidades, flexibilizar tanto los currículos que podamos ir a la par con la tecnología. Listo, va Oscar y luego Ángela, que ahí los vi alzando la mano. Primero las damas, adelante, Ángela, yo te sigo. Vale, pues no, yo voy a hablar desde la universidad pública y cuáles, digamos que nosotros tenemos unos programas que, como dicen, incluso salen en una resolución, que son súper rígidos, y en eso le doy la razón a Natalia. Entonces, ¿cómo incorporar BIM? Pues como lo estamos haciendo. Cada profesor como que tiene su iniciativa. Voy a utilizar la herramienta y la voy adaptando. Mi conocimiento teórico lo voy poniendo a través de una herramienta y lo voy adaptando. Eso tiene sentido siempre y cuando haya un hilo conductor y haya un propósito
en cada una de esas iniciativas que pueden ser individuales, ¿vale? Lo segundo, ¿por qué hemos tardado tanto? Yo creo, y hablo desde la experiencia de la universidad pública, nuestro relevo generacional. Nosotros somos profesores de planta. Entonces, si nos viene, como nos ha venido BIM, viene una innovación tecnológica, una nueva metodología, una nueva innovación, los profesores necesitamos adaptarnos a esa innovación, pero tenemos profesores, en mi caso, de 70, 75 años que no están interesados en esa innovación, que ya están diciendo, yo estoy esperando, estoy muy cómodo, incluso trabajando y puedo trabajar hasta los 80 años. Y entonces no estoy cómodo y entonces esa es una barrera porque no nos permite planear planear juiciosamente cómo incorporar esas innovaciones tecnológicas, ¿vale? Esa es una posible razón en las universidades públicas, ¿vale? Dale, Oscar. Vale, en cuanto a la estrategia, comparto un poco lo que dice, de hecho comparto completamente lo que dice Natalia, es incorporar, y esto articulado con lo que decía Ángela, es incorporar el pensamiento de la realidad del activo en el desarrollo de las clases. Cuando todos, tanto docentes como equipos de apoyo, articulamos esa idea en una sola intención, que es gestionar un activo, se facilita todo el proceso. Los retos, tal como lo acaba de mencionar Ángela, digamos que tenemos dos retos claves que no son tan fáciles de sortear y que están ahí y que permanecen. El primer reto es burocrático, ¿sí? Cambiar una asignatura del programa es eso es monumental, la gente no se lo imagina, la gente no, yo creo que como no imaginan, creen que sacar una cita médica es complejo, pero no se imaginan lo que es cambiar una materia en el currículo, eso es una locura. Entonces ahora imagínense cambiar todo un currículo para alinearse a algo que es cambiante. Entonces, ¿cómo hacemos que el currículo sea fácilmente adaptable? O sea, que sea flexible, como lo decía Ángela. Entonces, eso parte de la flexibilidad y de la capacidad del equipo docente. Y yo siempre he tendido a discutir con mis compañeros docentes acerca de eso. En la medida que nosotros como docentes somos flexibles, ¿sí? Podemos avanzar, pero hay una clave y yo creo que es el otro desafío, el otro reto grande, y es que las universidades puedan escuchar con claridad la voz de la industria. Y ese reto es aún mayor, porque tenemos una industria que le tiene susto a hablar con las universidades porque dice que nosotros somos anticuados. Y tenemos unas universidades que están avanzando cosas extraordinarias, pero la industria por el mismo paradigma no lo quiere escuchar. Romper ese paradigma y articular industria-universidades es un reto que yo creo que también va a tomar tanto tiempo como el tema de los currículos. Y es un tema de tal vez 5 o 6 años antes de que podamos hacer esa explosión, ese Big Bang del uso tecnológico y de la transformación. Bueno, digamos como para agilizar un poco, porque estamos cortos de tiempo, yo quisiera como que miráramos de manera transversal en la academia el uso de las herramientas, cómo lo vemos o cómo estamos andando en eso. Yo creo que ya hablamos del currículo, la flexibilidad que tiene el currículo y cuáles pueden ser. Yo diría, ¿cuáles ven ustedes que son? Yo creo que en la encuesta salió pues que arquitectura e ingeniería civil sobre todo tendría a utilizar más las herramientas, tendría más a implementar BIM en sus cursos. ¿En dónde ven ustedes que está digamos, ese talón de Aquiles en las universidades? Porque creo que esto no se extiende a la formación técnica ni tecnológica. Y en ese momento, y digamos, encadenado a eso, ¿qué rol tienen las herramientas? Porque es que sí, a uno le dicen, listo, BIM es más que las herramientas, pero también el canal en que, o la puerta de entrada a esto vienen siendo esas herramientas mismas, ¿sí? Los estudiantes quieren aprender ArchiCAD, quieren aprender Revit, quieren aprender estas cosas, porque de alguna manera las ofertas laborales que existen, pues
piden esa proficiencia en estas herramientas, pero uno le dice, no, pero no es que aprendas Revit o aprendas estos programas, sino que aprendas BIM como metodología. Entonces, ahí yo creo que Natalia tiene algo de razón. No, yo digo que no son una herramienta solamente, pero sí, o sea, el fútbol no es solo hacer pases, pero pues toca saber hacer pases para jugar fútbol, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo funciona ahí? ¿Cuál es esa articulación de la herramienta, la metodología? ¿Es una cosa que uno puede saber BIM sin saber herramientas? ¿Y uno puede saber herramientas sin saber BIM? ¿O cómo es esa relación? ¿Cómo la ven? Quisiera Alfredo tiene la participar. mano arriba. Bueno, Alfredo. sí, y como no pude hablar en la anterior, lo voy a conectar precisamente con la anterior. Y es que en lo particular, pienso que las herramientas y particularmente la potencia que tiene la metodología no se puede desligar del uso de las herramientas, así como tampoco se puede desligar de todo un ecosistema de conocimiento que también ha avanzado a la par de la tecnología. Un poco el reto y la gestión del cambio también tienen que también lo están viviendo las empresas, es que la herramienta tiene que ir de la mano con un avance en el conocimiento. La tecnología sin conocimiento pues no se potencializa. Y estamos en ejemplos donde saben manejar muy bien el software, pero pues no saben de coordinación de proyectos o no saben de construcción o no saben. Entonces creo que allí precisamente radica el potencial de la metodología como herramienta pedagógica y también como potencializador del conocimiento. Conectándolo con la pregunta anterior que no puede participar, creo que ese cambio de paradigma tiene que ver sobre todo con una actualización que tenemos las disciplinas y todos los niveles de formación sobre la noción de proyecto. La noción de proyecto ha cambiado, la noción de proyecto que teníamos en arquitectura o que tenemos en ingeniería, BIM potencializa a través de ese trabajo colaborativo una noción más amplia y compleja del proyecto que superó hace rato las capacidades de una sola persona o de una sola disciplina y que eso nos invita necesariamente a que gracias a estas herramientas también eh, a compartir, a enriquecer el conocimiento, a gestionar mejor el conocimiento. Y creo que allí las herramientas que podríamos dividirlas en esos dos grandes grupos, en las herramientas de modelado de información y en las plataformas de trabajo colaborativo, creo que eso es lo que está potencializando una nueva generación de proyectos que se conocen ya como proyectos de alto desempeño y que se van a diferenciar como nunca antes en la historia en el desarrollo de proyectos que se habían realizado hasta ahora. Y esa, pues digamos, es mi opinión personal y espero que los demás debatamos al respecto. No, pues yo estoy. Dale, Oscar. Sí, aquí hay un fenómeno y es, por ejemplo, cuando hablamos de adoptar la ISO 19650, que es la ISO de la gestión de la información usando el BIM. Todo el mundo cree que es una norma, pero realmente es una buena práctica muy bien documentada. Entonces, la respuesta a la pregunta es, el uso del BIM es digital. Y yo creo que es lo que ha hecho que sea más complejo de asimilar en algunas generaciones. El uso del BIM es digital. Simplemente es así. Entonces, yo le digo a la gente cómo usted va a usar un chat digital sin un smartphone que le permita a usted escribir en el chat. Sí, o sea, yo sé que a usted le gusta el Nokia 1100 y a esa vaina le dura la batería un mes, pero no te va a permitir chatear. Sí, yo sé que a usted le gusta la cámara fotográfica clásica, pero es que usted necesita un dron o un sensor láser. Sí, yo sé que a uno le encanta la mira ya, el ayudante del topógrafo, pero de repente necesitamos una estación láser de geocolocación para poder ubicar puntos rápidamente en la obra. Entonces, un solo cristiano ubica 1000 puntos en una fracción del tiempo. El uso del BIM es tecnológico. Y la parte más compleja es que las universidades, inclusive las empresas, esperan que el mismo computador de oficina, ese computador chiquito de 4 núcleos, mueva un edificio de 20 pisos. ¿Sí? Entonces, la articulación hardware, herramientas de software, y que las herramientas sean para el que es, un poco lo que decía Ángela, me encantó cuando Ángela dijo hace un momento, hey, yo utilizo IFC. Yo, claro, porque tú eres gestora. Yo a un gestor no lo pongo a modelar.
Entonces, en los currículos, si bien a los ingenieros, a los arquitectos y a las demás carreras afines les tienen que aprender alguna cosa particular del diseño, de la representación o de la lectura. Lo que sí tenemos en común es que estamos en una era de digitalización y de uso digital. Y ya no hay forma de desligarlo. No hay forma de desligarlo. Entonces, por eso los pelados hoy en día cogen las herramientas y las aprenden rápidamente. Yo creo que el problema de las herramientas no es tan grave, pero comparto lo que dice Alfredo. ¿Y dónde queda la buena práctica? ¿Sí? Y esa articulación del uso, o sea, yo puedo usar el celular mucho y la buena práctica, ¿sí? Entonces, el fenómeno se ve reflejado también en el vino. Hoy en día la gente pasa 3 horas viendo videos divertidos en el celular, cuando podría hacer lecturas, hacer prácticas, revisar proyectos desde el celular, pero eso no lo saben hacer porque no lo practican. Entonces, esa conexión, ese cortocircuito que hay de la buena práctica con el uso tecnológico, es ese potencial que podemos explotar como con el uso del BIM en la academia y lo mismo en las empresas que todavía no se adoptan. Bueno, pues muchas gracias. Y yo creo que esto se amarra bien con la lógica que planteamos para la presentación, y es el tema de la difusión o el vínculo que existe entre las empresas, o digamos, como de pronto puede estar bien o mal llamado, pero como a veces se denomina al interior de la academia el sector real, ¿sí? Como que pensamos que la academia es un elemento aislado donde se aprenden las teorías, se aprenden unas prácticas, se aprenden una serie de cosas que nos permite y nos da licencia de tener unos tiempos diferentes, que nos permite dedicarle tiempo a la investigación, tiempo a la experimentación, que a veces pues en una empresa pues estos tiempos no existen o requieren de mucha inversión para que pueda existir. Y nosotros, pues, a través de estas preguntas que hace Oscar, pues que si consideramos que esto es pertinente, y entonces nos mostró sobre las tesis que hay, los documentos que existen ahí, pues, ¿por qué no existe esa conexión, no? Entonces hay una reflexión que quisiera traer a colación, y es, se habla constantemente pues que la academia, o por lo menos las universidades, porque son más rígidas, porque tienen unos protocolos diferentes, tienen todo lo que hemos hablado, siempre va como mirando mirando como qué está haciendo la industria, investiguemos sobre eso, escribamos algo, y la industria dice, no, pues ni se entera que la están mirando, ni se entera a veces que existen tesis doctorales sobre casos que ellos mismos, que la industria misma ha desarrollado, pero no está al tanto que eso está sucediendo. Entonces, pues, no la considera pertinente porque de pronto no sabe que no existe, ¿sí? O sea, y pasa con las instituciones públicas también, en donde estoy seguro, porque sé que así es, en donde algo como el INVIAS o la agencia, la agencia nacional o las agencias nacionales, el DNP, desarrollan guías, documentos, manuales, donde hay pues muchísima investigación, muchísimo conocimiento, pero pues no sé, como que uno como investigador en una universidad no se mete al repositorio del INVIAS, que realmente no sé cómo llegar, o al repositorio de guías de X u otra empresa, o inclusive al interior de empresas privadas. Oiga, miremos qué están haciendo, qué guía nueva ha sacado el DNP para la construcción de edificaciones en Colombia, o ni idea, o cómo es que están gestionando los proyectos. Y lo mismo hacen las universidades. Las universidades pues tienen sus repositorios, pero yo no sé a quién se le ocurre en las empresas a decir, oiga, revisemos qué ha hecho qué tesis nueva salió este semestre en la maestría de construcción de la Universidad Nacional, o los doctorados de innovación que hay, o lo que sea, para ver cómo nutrimos nuestro ejercicio profesional o nuestro negocio. Y entonces nos preguntamos por qué no existe esa conexión, ¿no? Entonces uno diría, no debería existir como una cosa común entre las universidades
y la industria, para que nuestro aporte como academia no sea únicamente que estos espacios son muy valiosos, pero como que la Estrategia Nacional BIM nos llamó, el ministerio, como que volvemos al inicio de todo esto, una persona que trabaja en el Ministerio de Vivienda dijo, oiga, es que la consultoría que contratamos a la consultoría de los ingleses de Norm Macdonald para hacer la Estrategia Nacional BIM, dijo, vinculen la academia. Entonces dijeron, foro académico, exista. Y entonces nos llamaron a unos y entonces ahí armamos un grupo y empezamos a hacer cosas. Y como que, aparte de eso, es como, y ustedes revisen y hagan esto, pero ¿de qué tanto estamos tan conectados? Entonces, pongo como a disposición del foro y a los asistentes, porque somos como, pertenecemos como un apéndice al que como que se mira de lejos, está aislado, está en la burbuja y como que no pertenecemos al sector real, cuando tenemos un gran impacto en el sector real, porque proveemos, de hecho, el capital humano con el que estas empresas funcionan, contra los miembros de Camacol funcionan. Si no existieran las universidades o las instituciones de formación técnica y tecnológica, pues ¿con quién harían los proyectos? Entonces, ¿por qué no estamos trabajando a la par? Porque si proveemos el capital humano con el que hacen los proyectos, pues no deberíamos estar al tanto de todo lo que se está haciendo al mismo tiempo, porque estamos llegando tarde o incomunicados. Entonces pongo esa pregunta. No sabe, no responde. No, yo haría una apuesta y es que la gestión del conocimiento en las empresas, temas de investigación, innovación y desarrollo, pues es evidente que tienen unas limitaciones por su propio modelo de negocio, por su know-how, por su secreto industrial, pero yo creo que parte de lo que suena atractivo en la Estrategia Nacional BIM, y que es un poco la invitación ya que nos encontramos gracias a Camacol, que agrupa al sector productivo del sector de la construcción, es una invitación también a que ese llamado secreto industrial, pero que tiene una gestión del conocimiento de fondo, pues la academia tiene tanto que aprender como de aportar. Y yo creo que si las empresas y las universidades, a través por lo menos de esta estrategia en el caso de BIM, podemos establecer unos puentes más estrechos, que pues obviamente hay que trabajarlo en el tiempo, permitiría mejorar en ambos sentidos. Sin embargo, los intereses son distintos. Los intereses de productividad, de eficiencia, de llamado de utilidades, también se fundamentan en el conocimiento. Y las universidades, esa gestión del conocimiento, pues también se tiene que enfocar a los intereses de la universidad. Sin embargo, insisto, creo que es muy importante este llamado que hace Daniel, y aprovechando que estamos en Camacol y que muy seguramente nos están escuchando también los empresarios, hacer y estrechar estos puentes gracias a esta excusa que tenemos, porque también incluso, sin temor a equivocarme, y me pueden de pronto desmentir mis compañeros, eso por lo menos ha hecho que también nos reunamos ingenieros y arquitectos dentro de la misma academia, que estamos un poco fragmentados, comenzar a hablar en conjunto sobre este tema. Entonces yo creo que este es un llamado a aplicar BIM, también en el trabajo colaborativo empresa-estado-academia. Sí, empresa, Estado, academia. Esa sería, digamos, mi reflexión. No sé quién más quiere. Y desde el punto de vista de gestionar el conocimiento, yo creo que una acción que el mismo foro académico puede articular con las demás universidades es precisamente poner a disposición de una manera más visible, porque no estaría bien decir que poner a disposición, porque todas las universidades lo han hecho pues dentro del contexto, pero creo que la estrategia puede mejorar. Creo que podemos generar un mecanismo bajo el cual, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos de mirarlo el tema de las tesis de grado, pues sí, o sea, todos, ahorita sabemos que hay miles de tesis de grado que pueden llegar a abordar un problema particular de la industria,
Pero una pregunta que le haría a ustedes es, venga, cuéntenme cuántas le pueden solucionar problemas a los que están diseñando vías hoy. Pues usted diría, no, pues vaya y léase los 1000 títulos y escoja las que le sirvan. Sí, pero cada vez que yo tengo un problema me va a tocar leerme los 1000 títulos. ¿Qué tal si hubiera un mecanismo en el que yo pudiera entrar y decir, venga, tengo un problema de vías, un problema de desperdicios, y encuentre yo ahí fácilmente 10 tesis que me digan, ¿y cómo puedes solucionar tu problema de desperdicios? O por lo menos alguien ya lo abordó, ¿no? Aprender de los otros, de aprender de los errores o de los aciertos de los demás. Ese tipo de articulación, ¿cierto? Por ejemplo, tener un panel en el que las universidades digan, venga, queremos hacer trabajos en temas de infraestructura hidráulica. Y haya de repente empresas que digan, oye, yo estoy haciendo infraestructura hidráulica, pero no tengo ni idea de cómo meter BIM acá. Tac, hacemos clic. Ese tipo de acceso al conocimiento de una manera más fluida y ese tipo de ofertar ayuda de una manera más fluida sería un aspecto clave para que evolucionemos con agilidad y con fluidez. Bueno, pues muchas gracias, Oscar y Alfredo, por sus reflexiones. Ya se nos está cumpliendo la hora o el tiempo previsto para el webinar. Entonces, digamos que yo como reflexión final veo que estamos en un momento muy emocionante, creo, de la transición, no solo de digital que hay, sino que ya pues, en 4 meses, en 4 meses el mundo descubrió la inteligencia artificial y ahora nos estamos preguntando si vamos a servir para algo en el próximo año. Pero yo creo que estamos en un momento muy emocionante de nuestras disciplinas, de nuestras carreras, en donde se están viendo unos cambios que creo que están transformando el proceder profesional de muchos de nuestros estudiantes, en donde existen unos retos que no se habían planteado antes, porque ya no se trata solamente de un reto de competencia entre pares, sino es una cosa globalizada. Estudiantes que se gradúan hoy y a través de poder saber, de que saben utilizar BIM o herramientas BIM o software, así sea, pueden conseguir trabajos, y como lo hicieron en la pandemia, en Suiza, en China, tener la posibilidad de acceder a unos salarios más competitivos porque localmente puede que la oferta no exista o no sea la mejor. Esos son retos que antes pues uno no se planteaba, ¿no? O sea, yo pues máximo no planteaba, no, de pronto hago una maestría en algún otro país y hasta ahí, pero pues hacerse la idea de que uno se gradúa y al otro día puede estar conectado con una oficina, una constructora o una oficina de diseño, una oficina de arquitectura en Shanghai y que tiene que trabajar entre las 8 de la noche y las 3 de la mañana y el resto del día queda libre, por así decirlo, porque sabe BIM, pues plantea un paradigma profesional muy distinto. Entonces, yo creo que esas dimensiones como que nos están aterrizando y nos están llegando en este momento a la mesa y tenemos que ver cómo hacemos eso, porque ya no se trata de saber lo que está haciendo únicamente la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes y la Tadeo y la UIS, sino, oiga, ¿qué está haciendo la universidad en Beirut? Porque es que también la piscina de oferta profesional llega hasta allá. Y porque este es un mundo que se ha digitalizado y como Oscar Rubén lo dijo, pues esto es un tema de conexión, es un tema de una revolución y una transición tecnológica. Entonces, como reflexión, yo creo que BIM es una excusa para poder entender el estado de lo que ser y ejercer nuestras profesiones está planteando, ¿sí? Y creo que es una puerta de entrada que nos permite domesticar esas preguntas más complejas y más profundas de cuál es el aporte que estamos haciendo a tanto cultural, político, económico
en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro contexto. Y creo que BIM es algo que empieza a abrir las puertas, lo digo por mi experiencia. Cuando yo empecé a meterme en esto, pues no me imaginaba estar en un foro de estos cuando yo me gradué de la universidad o siquiera cuando terminé la maestría. Pero pues acá estoy y estoy conectado simultáneamente, yo no sé si por efectos de la pandemia, en un foro digital viendo a un montón de personas en cuadraditos con las que me siento muy cercano y que realmente nunca he conocido personalmente. Y eso pues es algo que, por ejemplo, mi papá no entiende o no lo visualiza y no lo dimensiona. Y para nuestros alumnos es normal. Para mí es sorprendente, para mis alumnos es normal. Y yo creo que BIM está conectado con eso. Y yo creo que es más profundo que lo que se puede hacer con las herramientas, lo que se puede hacer con la tecnología, sino que habla de cómo somos los humanos hoy en día y cómo estamos interactuando para sacar proyectos adelante. En este caso, edificios, carreteras, puentes, etcétera. Pero de la misma manera lo estamos haciendo con algoritmos, inteligencia artificial y otras cosas que las barreras se van a ir superando y cada vez las vemos más cerca. Y yo creo que es una discusión que filosóficamente tenemos que empezar a tener nosotros mismos y también en otros escenarios que suscitan este cambio fantástico que está sucediendo. No sé, esa es mi reflexión final y pues espero que existan más espacios, que muchas gracias a Camacol y a BIMForum Colombia por darle la oportunidad al foro académico de participar y comunicar esto que hemos hecho y el levantamiento de información que hemos hecho e invitamos a miembros de Camacol, a otras instituciones de educación superior y también de formación técnica y tecnológica para que se vinculen al foro, para que hagan parte de esta conversación, para que podamos de una manera prolija sacar adelante muchos temas y muchos proyectos y lograr institucionalizar estos espacios como algo que ya no dependan de Oscar, de Ángela, de Natalia, de Alfredo, de Daniel, sino que sea una cosa natural que existe en el medio ambiente de la formación en Colombia. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo de los expositores y los panelistas, y pues gracias a Juan Pablo, a Sandra y a Diana por coordinar este evento que tiene su logística y pues creo que salió bastante bien. Listo, pues yo también quiero agradecerles a todos ustedes, a Natalia, Daniel, Alfredo, Oscar y Ángela, por este espacio, por sacar el espacio en esta tarde y pues contarnos sobre pues todo lo que todo lo que estuvimos hablando, la encuesta, los datos, todas esas conclusiones y discusiones sobre todo del panel que creo que aportan bastante a lo que se puede construir más allá de lo que se ha hecho, mirando hacia adelante lo que se puede hacer definitivamente. Pues sin más, a los asistentes, darles también las gracias. Quiero invitarlos desde ya a que estén atentos a nuestra próxima conexión BIM. Hablaremos de sostenibilidad y BIM. Y pues que estén atentos a nuestras redes precisamente para cuando abramos la convocatoria de este espacio. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes y nos volvemos a encontrar en espacios similares. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. muchísimas